El lejano oeste tiene una historia que no nos cuentan en el cine y que protagonizó España. Mucho antes que otros europeos, los españoles se enfrentaron a apaches, comanches y otras tribus indias. También crearon una red defensiva basada en una línea de fuertes, los presidios, y una caballería singular, los dragones de Cuera, que articularon la defensa de la frontera del norte del Virreinato de Nueva España. Los presidios, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, vienen del latín praesidium, que significa guarnición militar, protección, ayuda. De las varias acepciones del presidio, la que se aplicó en América no fue la de establecimiento penitenciario, sino la de ciudad o fortaleza que se podía guarnecer de soldados. Jorge Luis García Ruiz, sí, que es doctorado en el año 2020 de la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid en España, por su tesis en un estudio arqueológico del patrimonio islámico de la ciudad de Toledo en España. Recibió su maestría en 2014 en arqueología y se licenció en turismo y patrimonio en 2013 en la misma universidad. Nació en Madrid y se mudó a San Antonio, Texas, en 2014, donde trabajó como investigador independiente sobre la historia hispana de Texas y que, bueno, en este caso ya Carlos nos ha adelantado algo, ¿no? Y sobre toda la historia, y tiene varios libros publicados, y hoy nos va a hablar de presidio, soldados del rey. La palabra presidio pues va a dar mucho juego en los comentarios de hoy del libro, porque es un término que incluso se adoptó en otros idiomas y ha llegado a nuestros días como presidio, ¿no? Como cárcel. Pero bueno, inicialmente no. Carlos ha hecho una exposición antes muy interesante, que viene del latín y eso. Por eso yo creo que mejor que lo puede contar es Jorge, ¿no? Adelante. Claro que sí. Bueno, Jorge, ¿tenemos por ahí o no? Bienvenido a Luz de Luna, Jorge. Hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ese libro, cuéntanos cómo surge todo este presidio, el título ese de los soldados del rey, cómo surge, cómo se fragua desde el principio. Bueno, pues este presidio surge porque yo había estudiado las misiones de San Antonio, las misiones franciscanas. Y eran temas pues que yo estaba totalmente desconectado. Después de 9 años aquí en Texas estaba desconectado de España. No sabía ni que hubiese un mínimo interés por lo que se hacía aquí, ¿no? En Texas. Y entonces Héroes de Cavite, la asociación, pues me pidió una conferencia sobre las misiones, y vi que había mucho gancho allí en España, pero yo realmente no tenía ninguna obra publicada en España, en español. Así es que me decidí a hacer un libro rapidito de lo que se llama copia y pega, de los muchos que hay por ahí, ¿verdad?, para que se me conociese. Pero bueno, es que el que es investigador, pues es investigador hasta durmiendo. Y entonces, tema por tema, fui tirando del hilo y me di cuenta que de copia y pega no se podía hacer nada, porque estaba todo pues o mal escrito o directamente pues se había mentido mucho. Sobre todo la historiografía norteamericana miente mucho cuando cuenta su historia. Y entonces pues hubo que hacer algo nuevo, y me he tirado un año tanto investigando como escribiendo este libro sobre presidios. Bueno, y esto a nivel mundial, ¿cómo ves tú el tema? ¿Cómo a nivel general? ¿Qué conocimientos hay sobre este tema? Porque este es muy curioso, ¿eh? Sí, pues la verdad no hay ningún conocimiento, para ser sinceros. Mira, lo que hizo España cuando perdió América, pues en el tema historiográfico se rindió. Dijeron, bueno, pues ya lo hemos perdido, ¿para qué hablar de lo que hemos perdido? Entonces sí es cierto que ha habido algunos americanistas y muy buenos a lo largo de la historia, pero como que se les ha hecho poco caso, ¿sabes? Y lo mismo les pasó a los mexicanos. Los mexicanos tomaron el relevo de España, solo mantuvieron Texas durante 15 años, y les pasó lo mismo, que cuando pierdes algo no quieres hablar de lo que pierdes. Entonces los mexicanos también dijeron, bueno, pues ya lo contarán los gringos, ¿no?, como los llaman aquí. Pero claro, los gringos estaban en un punto en el que primero tenían que tapar todo el desastre que habían liado con los nativos a finales del siglo XIX, y por otra parte pues le querían quitar a España lo poco que nos quedaba. Entonces todos esos historiadores han estado explicando una historia totalmente absurda, y en casos dices, bueno, es que ya nos están tomando el pelo, se están riendo de nosotros. Toda esa historiografía norteamericana se escribió entre finales del XIX y primeros del XX. Después de eso los americanos no han escrito nada más, porque ya lo dan por sentado. Esto ya está escrito, ¿para qué dedicarle un minuto más de atención?
Entonces, los historiadores norteamericanos que han estado escribiendo algo sobre esto, lo único que han hecho ha sido copia y pega de aquellos autores que lo que estaban hablando es profundamente de leyenda negra, porque se trataba de tapar esos dos eventos, ¿no? Echarle la culpa a España de todo y tapar pues lo que habían hecho con los indios. Entonces, y nosotros ahora, lo que se está hablando ahora mismo por los autores que están publicando algo ahora mismo, pues lo que están haciendo es haciendo un copia y pega de estos americanos. Con lo cual, estamos contando, en la misma España, estamos contando la historia que los americanos quieren que contemos, viciada totalmente por la leyenda negra de principios del siglo XX. Lo que yo he hecho es algo, creo que es novedoso, porque lo que he hecho ha sido, bueno, pues todo esto no vale para nada, lo tiramos fuera, me meto en el archivo y escribo el libro absolutamente en base a documentos originales que están en el Archivo General de Indias. Ahí es donde te pones tú a investigar, ¿no? Lo he escuchado yo en una de las partes que he escuchado tuyas, que lo has buscado todo en México y en el Archivo de Indias. Sí. Y que el que quiera aprender puede ir a México y al Archivo de Indias y ahí tienes toda la documentación. Así es, está todo ahí. O sea, es que tenemos 90 millones de documentos en el Archivo General de Indias y lo que se está escribiendo es un copia y pega de otros autores. O sea, es lamentable. Y que esto lo hagan por los norteamericanos tiene un sentido, ¿no? Porque están defendiendo lo suyo. Claro, pero no nosotros. Nosotros tenemos los archivos, tenemos los documentos, tenemos las pruebas y seguimos repitiendo vez tras vez lo que dicen los norteamericanos. Entonces, pues, es lo que yo he hecho ha sido... Mira, el libro son casi 400 páginas. Hay otras 400 escritas para el segundo volumen, porque ya va a haber un segundo volumen, porque no podía meterlo todo en un volumen. Y lo he cortado en el año 1700, que es más o menos la mitad. Ha sido una labor de estudio tremenda, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad, de estudio, de sacrificio familiar, de mil cosas, de estarte aquí horas y horas por las noches, porque claro, uno tiene que comer, entonces hay que trabajar durante el día. Claro. Y esto es trabajando y esto es una cosa que hace aparte, claro. Claro, esto es un disfrute, esto es una pasión, pero esto pues hay que vivir, comer de algo, claro. Exactamente, entonces han sido muchas horas de quitarse de sueño y entonces pues mira, yo la verdad es que estoy bastante contento. No tiene nada que ver las intenciones iniciales que yo tenía con este libro, que como te digo, pues eran pues hacer un copia y pega rapidito y venga, darme a conocer. Y no, la verdad es que no, que lo que hay ahora mismo es un proyecto pues brutal. Vamos, lo que me ha pasado con cualquier cosa que he investigado aquí en Texas y en Estados Unidos, que empiezas con algo sencillito, empiezas a tirar del hilo y dices, bueno, lo que hay aquí es un filón que es inacabable, inabarcable. Hacen falta 3 vidas para hacer todo. ¿No has tenido la sensación, Jorge, de agobiarte en un momento determinado cuando ves que una cosa se multiplica por 5 o por 10 y no tienes tiempo? Fíjate que sí y no. Básicamente no, porque te emocionas. O sea, cuando encuentras algo que eres tú el primero que lo ha encontrado, ¿no? Exacto. Que nadie más está hablando de ello, como en muchos capítulos de este libro, que cambian totalmente la narrativa que hay establecida hasta ahora, ya os lo digo, pero la cambian, fíjate, usando los documentos originales y en palabras de los propios protagonistas. Porque yo lo que he hecho en muchos casos pues ha sido extractar y en otros casos resumir los documentos que ya teníamos, porque claro, un documento de 200 páginas pues es infumable, ¿no? Claro. Es imposible, entonces tienes que sacarle lo más interesante. Y a lo mejor lo más interesante pues son 4, 5, 6 páginas. Pero es que los documentos originales están cambiando de tal forma la narrativa actual sobre estos mismos temas, o sea que es una auténtica pasión. Estamos charlando por Skype con Jorge Luis García Ruiz, autor de Presidio, Los Soldados del Rey, publicado en el 2023, en este añito ya, o sea que es una novedad brutal, ¿no? Hablando de los presidios. Bueno, Jorge Luis, retomamos este tema, ¿por dónde íbamos? Yo creo que íbamos porque... Sí, os estaba contando que había mandado el libro en diciembre, había mandado el libro a hacer ya la prueba de imprenta, ¿no? Y estaba en ese impasse de que lo recibes o no lo recibes, pues encontré un documento que cambiaba un capítulo de la historia de España, la cambiaba radicalmente. Entonces hay dos personas que pasaron de ser esclavistas, genocidas, pasan a ser inocentes. Hay un virrey que descubre una corrupción, hay un par de historiadores, uno mexicano y otro norteamericano, que han estado mintiendo descaradamente. Pues entonces lo que tuve que hacer pues fue echar atrás la publicación
y añadir este capítulo. Bueno, al final han sido 2 capítulos, imagínate lo que he encontrado con un documento. Entonces son sorpresas que te van apareciendo. ¿Y ese documento cómo lo encontraste? ¿Por casualidad o...? Sí, porque es tan grande, los archivos que tenemos son tan grandes que aunque a veces vas buscando una cosa y encuentras otra, ¿no? Entonces, pues así es como funciona. No esperabas en ningún momento, que fue una sorpresa, ¿no? Sí, totalmente. Ya te digo que el libro estaba terminado. Lo quería haber publicado para Navidades, ya sabes, para los regalitos, que la gente lo compre y tal. Y lo tuve que dejar para marzo, que ha salido pues el mes pasado, lo tuve que dejar y echarlo para atrás y añadirle 2 capítulos que son maravillosos. Y así es como funciona esto, nunca sabes dónde te va a llevar el hilo. Vas tirando del hilo y a veces pues te suceden estas cosas. Así es que es imposible agobiarse. O sea, aunque tú te agobies, que lo peor que se puede hacer es marcar una fecha, ¿no? No, los tiempos son muy malos, porque eso son presas, y las presas no son buenas nunca. Te añade presión y eso te lleva al agobio, porque es que luego hay regalitos que te trae la investigación que son inmensos, como este que os comento. Entonces eso no se podía quedar fuera. Bueno, vamos a entrar en materia. Los presidios, esos soldados del rey, esos son 300 años de historia, que se dice pronto, ¿eh? Desde que comienza esos presidios, esos sistemas defensivos, con esos soldados especiales que tenían ese cuero puesto para poder protegerse de esos ataques, ¿no? De esos indígenas, de esos comanches, de demás. Explica así un poquito, Jorge, a nuestros oyentes de Onda Capital y de Luz de Luna, exactamente cómo era un presidio, lo que se ha desvirtuado en el cine, porque el cine te lo pinta como un fuerte, el fuerte de Comanche, y no tenía nada que ver. Hay algunos que sí, otros que no. Y tú tienes en ese libro, te apoyas de ilustraciones. Esas ilustraciones supongo que serán en blanco y negro, ¿no? Porque si no te costará un dinero ponerlas en color, que las hay. Habla un poquito de esos inicios, de esos presidios, cómo funcionan, para qué sirven, para qué servían, y esas relaciones que tenían con esos indios. Bueno, el presidio básicamente es el grupo de soldados. No es ningún edificio ni es ninguna casa. Es el grupo de soldados. Lo que ocurre es que Hollywood ha hecho tanto mal para la historia que, claro, en algún momento los norteamericanos dijeron, vamos a ver, si nosotros nos hemos copiado de los presidiales para nuestra 7º de caballería y todo esto, y nuestro 7º de caballería se construyó unos fuertes de madera en medio del desierto, pues entonces los presidios tienen que ser fuertes. Pero ni por asomo. Los presidios es la compañía presidial, es un grupo de soldados que protege el territorio. Un ejército, ¿no? Sí, por lo mismo que llamamos una compañía, o llamamos un pelotón, o llamamos el cuartel general. El cuartel general en campaña está en el primer edificio que encuentras. Si es una iglesia o es lo que sea, pues ese es el cuartel general. Pero el cuartel general básicamente es el conjunto de mandos que dirigen la batalla. Y el presidio pues es lo mismo, el presidio es el grupo de soldados. Entonces, claro, eso pues ha causado una confusión enorme, y ha causado sobre todo confusión porque, lo que repito una vez más, porque estamos copiando y pegando lo que los historiadores norteamericanos han dicho durante mucho tiempo, ¿no? Pero claro, uno cuando ya entra en documentación, y ya habéis visto en el libro, si lo tenéis por ahí a mano, habéis visto que yo acumulo muchos documentos y acumulo muchas... soy muy visual en los libros y porque al final nosotros memorizamos a través de la vista, no memorizamos palabras, memorizamos imágenes. Entonces, para que el lector sea consciente de cómo era todo, claro. Así es. Y es que sobre todo, pues imagínate cómo será la cosa, que nosotros la idea que tenemos de Texas es que es un desierto total, ¿verdad? Y es todo lo contrario, Texas es una selva verde. Lo único que ocurre pues es que los norteamericanos, cuando llegaron a Texas, pues fueron destruyendo todo lo que es el paisaje original que tenía Texas, y pues ya se ha cambiado totalmente. Ahora cuando quieren hacer una película de época en Texas, pues se tienen que ir a Arizona o al Nuevo México, porque ya no quedan en Texas los paisajes originales. O sea, nos imaginamos una cosa a través de las películas que vemos en España, y luego cuando llegas aquí dices, bueno, es que esto no tiene ni punto de comparación. Entonces es imposible definirlo con palabras, tienes que poner imágenes para que la gente lo entienda. Y sí, el presidio pues es eso, un grupo de soldados. No cabe duda. A veces ellos necesitaban construirse una fortificación, evidentemente, pero hay 3 presidios de los más peligrosos que existían, como era el de Santa Fe,
el de San Juan Bautista y el de San Antonio, que no tenían ninguna fortificación. O sea, era una casa de adobe y ahí estaban el comandante y los soldados viviendo. O sea, no hay más. Hola, Jorge Luis, soy Juan Carlos Romero de aquí de Onda Capital y te quería comentar, o preguntarte. Ahí en Texas, ¿tú crees que hay algún tipo de interés en la comunidad hispánica sobre este tema? ¿Te ha llegado algo, oye, mira, qué bien, qué es lo que estás escribiendo, qué desconocido es? Y yo también te preguntaría, iría más allá, de las administraciones públicas, de algún instituto Cervantes que pueda haber en Texas o algo, ¿has recibido algún llamamiento, os han interesado? O algún guionista de cine se ha podido interesar en esto, un poco, ¿qué dimensión tú crees que puede tener o incluso qué interés ha suscitado tu libro ahí en Texas? Bueno, la verdad es que yo soy un desconocido en España y aquí en Texas pues llevo 9 años, pero voy haciéndome camino, pero claro, no soy de aquí, no soy norteamericano, entonces eso es un lastre importante. En cuanto al Instituto Cervantes o al Hispanic Council o cualquier cosa de estas, mira, yo el único apoyo real que he recibido, y le estoy profundamente agradecido y la quiero mencionar aquí, es la cónsul general de España en Houston, Julia Olmo, que además es la escritora del prólogo, que pues la verdad es que es un terremoto de mujer y es súper dinámica y apoya a todo el mundo que tiene algo que decir en lo que es en la defensa de España. Entonces, desde aquí le mando un saludo y un agradecimiento, pero ha sido, ya te digo, que la única institución oficial. Precisamente lo que tenemos es eso, ¿cómo llamarlo? Es que me faltan palabras porque 9 años metido en un ambiente anglosajón me faltan palabras, pero hemos estado... Es difícil porque, claro, ellos tampoco quieren sacar... Ellos tienen ya su historia... Es como el que ya tiene en su cabecita una cosa hecha, ¿no? Y ahora se la cambia y hay gente que no la quiere cambiar, ¿no? Y no les agrada, ¿no? Un cambio. Claro, así es. A mí hay muchas veces que investigo una cosa como ha sido el nombre de Texas, del origen del nombre de Texas, y he visto comentarios diciendo, bueno, ¿y qué sabrá? Que va a venir un extranjero aquí a contarnos nuestra historia. Esto en inglés, dice, no, perdona, no es tu historia, es mi historia. Bueno, aparte de que en Estados Unidos todos son extranjeros, o sea, todos los que llegaron allí vinieron de Europa, vinieron de... O sea, que en el fondo, si nos ponemos a pensar, todos son extranjeros. Pero aparte de eso, es que eran territorio español durante 300 años, entonces, ¿de quién es la historia? Claro, sí, pero que todos los que están allí también son extranjeros. Entonces, no, lo que sí he tenido, pues yo ya llevo 9 años aquí, ya me he hecho mis contactos, yo soy asesor histórico de varios grupos de aquí, varios grupos de descendientes, principalmente los descendientes de los soldados que establecieron el presidio, o sea, lo que es la fundación de San Antonio en 1718, es porque viene aquí una compañía presidial con sus familias y fundan la villa. Y de ahí viene la fundación de San Antonio, en 1718. ¿Y sigue quedando familia que atestigue toda esa... tengan la memoria de generaciones que han ido contando padres a hijos o algo? Por supuesto, aquí el tema de lo que es el ADN y la genealogía es lo que más mueve a los norteamericanos, el saber de dónde vienen. Eso no es una cosa que no tenemos en Europa. No tenemos esa curiosidad, pero ellos sí la tienen y es lo que más le mueve. Para que te hagas una idea, yo he escrito la transcripción de los 3 libros de registro de la misión de San Antonio de Valero, la que ahora llaman el Álamo, ¿verdad? Ahí están registrados todos los que vivieron en San Antonio los primeros años y sobre todo los indios que se establecieron en la misión. Ahora el 29 voy a la misión de San José a un evento que se hace, que ya estuve el año pasado allí con mis libros y la gente venía porque dice, oye, ¿me puedes buscar a ver si tengo? Porque yo no creo que tenga ancestros, me queden, y entonces empiezas a buscarle en mi base de datos a través del ordenador y dicen, mira, tú aquí tienes 10 personas de tu tribu, ¿no? De apaches o humanos o lo que sea, y la gente hasta se emociona, me abraza. Qué bueno, qué bonito. Qué buena historia esa. Qué bonita esa historia, qué humana. Me encanta. Sí. O sea, es impresionante. A mí ese día se me ponían los pelos de punta, porque claro, un historiador que está escribiendo sobre gente que ha muerto hace cientos o miles de años, pues de repente
lo que notas es el contacto de lo que estás haciendo está teniendo una repercusión en gente de verdad. Eso te descuadra totalmente, te desarma. Bueno, me imagino que les descuadrará incluso más a ellos, es decir, ¿de verdad es mi familia hizo eso? Sí. Era un orgullo para ellos también, ¿no? Totalmente, y entonces pues con la primera pregunta que me ha hecho Juan Carlos, pues sí, está teniendo repercusión tanta que yo este libro pues no lo había pensado para el público norteamericano, porque además pues claro, aquí les ofende un poquito que tú hables solo de España, aunque sea la verdad, pero claro, ellos les han enseñado desde niños otra historia. Son gente abierta, a ver si me entiendes, tampoco son fanáticos anti-españoles, eso no existe. Bueno, pero el mundo americano está un poquito revuelto, ¿no? Y las cosas están un poquito revueltas allí, bueno, en general, ¿no? Sí, no. Es el tema de las redes sociales, envicia mucho. Por eso. Sobre todo el Twitter es lo peor que hay, porque al final la gente termina discutiendo por tonterías que se dicen en Twitter. Sí. Pero luego la realidad no es tanta como lo que se ve en el lado contrario del Atlántico. Y lo mismo pasa con España. Yo aquí veo cosas de España que luego pregunto en España y me dicen, pues no teníamos ni idea. Entonces todo depende, ¿no? Todo depende. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esos soldados? Yo quiero saber, porque aquí hay varias documentaciones en internet que te pones a investigar y unos los llaman los dragones de cuera, otros los soldados presidiales o soldados de cuera. Sí, que sepamos un poquito cómo eran sus características. ¿Por qué se llamaban así? ¿Cuál era la uniformidad? Y incluso los caballos iban pertrechados, ¿no? Sí, bueno. Lo que sucede es que lo que hemos hecho es, en España, lo que se ha hecho pues es decir, los soldados de cuera, qué bonito. Y fíjate el uniforme que llevaban y tal. Pero lo que sucede es que es una historia de 300 años que sufre una evolución. Entonces, lo que nos fijamos de soldados de cuera es algo que se produce en una segunda fase. Una primera fase, digamos, que es lo que yo he escrito en este libro de Presidio. La segunda fase es el siglo XVIII. Y hacia finales del siglo XVIII se produce una tercera fase. Quiero decir esto, que los soldados del Presidio hasta 1700 pues eran prácticamente una milicia. Eran soldados, pero no eran soldados, eran pobladores. Entonces, dicen, vamos a establecer la compañía presidial pues 200 kilómetros metida dentro del territorio apache, por ponerte un ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces lo que hacían es que hacían una recluta y reclutaban a 50 soldados que estuviesen casados y con familia, porque no solo iban a defender el territorio, iban a poblarlo y a generar poblaciones para el futuro. Entonces, en esa primera fase, los soldados no son profesionales, ni tienen uniformidad. Precisamente destacan porque no tienen ninguna uniformidad. Y ahora os hablaré un poquito, pero primero quiero establecer lo que es la división. En el siglo XVIII, lo que empezamos a tener una uniformidad. A partir del 1715 aproximadamente, empezamos a tener una uniformidad que se parece a lo que estamos viendo, pues al que tengo en mi portada, para que os hagáis una idea, con la cuera. Uniforme azul, con la cuera, sombrerito negro y tal. Y luego ya, a finales del 18, cuando llega la inspección del Marqués de Rubí, entonces es cuando se establecen unos reglamentos que obligan a esa fuerza, que básicamente es policial, no es militar, la obligan a tener a equipararse con el resto de los soldados de la monarquía hispánica. Entonces son tres fases muy distintas. Entonces lo que tenemos es que lo que le pagan a los soldados es lo que le pagan los materiales. Entonces les dan 400 pesos anuales, 450 pesos anuales, que de eso seguro que Carlos os va a poder ampliar, ¿verdad? Seguro, de todas las monedas y todo. Pero 400 pesos pues realmente no era casi nada, no tenían para vivir. Y entonces ellos se tenían que comprar los caballos, la pólvora, los uniformes, las lanzas, las espadas, se lo tenían que comprar todo. Lo que se les da son un dinero para que se compren los materiales. Como cuando nosotros hacíamos la mili y nos descontaban toda la ropa y toda la comida y al final llegabas y te daban 900 pesetas que no tenían ni para cortarte el pelo. Yeah. Pues esto es igual. Entonces, claro, estos señores lo que tenían era tierra gratis. Entonces, porque claro, eran pobladores del territorio. Ellos vivían de lo que sacaban de la tierra. ¿Podían sembrar o podrían hacer algún... Claro. Entonces, casi lo que es la labor policial que hacían era una labor secundaria. O sea, más importante era pues sobrevivir y poder poblar el territorio.
¿Por qué he dicho policial? Porque realmente estos son los precursores de la actual Guardia Civil. Son un cuerpo militar que hace labores policiales en el entorno rural. Ah, claro. Exactamente. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo que hace la Guardia Civil hoy en día. No son un ejército de conquista, son un cuerpo para mantener el orden y la paz en el territorio. ¿Y qué tal era la relación con los indígenas? Porque supongo que habría un poco de todo, indígenas más beligerantes, menos beligerantes, algunos incluso se mezclarían, porque la historia de España aquí, la verdad que en nuestro programa humildemente intentamos derribar la leyenda negra, y la historia de España tiene mucho que decir del mestizaje. ¿Cómo eran las relaciones entre los indígenas, los soldados de origen peninsular, los que eran criollos, etcétera? Bueno, ¿cómo era un poco el día a día o las relaciones entre ellos? Sí, había comercio también. Sí, había comercio, por ejemplo, la economía. Totalmente. Mira, quiero terminar un apunte de lo anterior. Sí, lo de la cuera, se me olvida la pregunta, lo de la cuera, ¿no? Quédatela en mente y si me la vuelves a repetir. Vale. Quiero hacer un apunte corto sobre lo anterior. Lo que me habéis hablado es el uniforme, la cuera. Bueno, la cuera es una adaptación de una carencia, ¿no? Lo que realmente era defensivo contra las flechas es la cota de malla. Entonces los soldados cuando vienen aquí lo que hacen ellos es comprar o traen cota de malla de donde sea, principalmente de España. Mi tesis es que la cota no hay artesanos que la puedan hacer aquí en América. Entonces, cuando un soldado español con su cota cae con los indios, o sea, muere, pues a algunos indios le robaban todo, la silla de montar, la cota, le robaban absolutamente todo. Esas cotas son irreemplazables porque nadie las puede hacer. Entonces llega un momento en que tienen que hacer algo parecido que detenga las flechas, que ya estaba siendo utilizado más o menos por los aztecas, por los mexicas en México, algo parecido, ¿verdad? Entonces es una protección de sustitución de la cota, pero tenemos hasta 1700, mismamente el capitán Alonso de León, del presidio de San Juan Bautista, él sigue fiel a la cota, ¿no? Y la cota además es un tema que se va heredando de padres a hijos porque pues en ese momento debe ser costosísimo y imposible de conseguir una, a no ser que te la traigan desde España. Entonces, hasta 1700 no hay uniformidad, no podemos hablar de soldados de cuera. Hablamos de soldados presidiales. Okay. Bueno, y esa pregunta que te ha realizado Juan Carlos sobre esa relación con unos apaches y... La conquista de lo que es el territorio al norte porque lo que tenemos básicamente es que dicen, no, la conquista de México, Cortés y los tlaxcaltecas y los aztecas y ya pensamos que con eso se conquistó todo hasta la Santa Fe en el Nuevo México. Pero que va, ni mucho menos. Lo de Ciudad de México fue fácil. Lo difícil fue conquistar hasta la Santa Fe, pasito a pasito, porque sí, era cierto que había indios pacíficos que pedían la presencia española porque el único interés que estos indios tenían por la presencia española era porque pues les defendían de otros indios agresivos. Ajá. Claro, luego una vez que ya se acostumbran a vivir como españoles, el máximo sacrificio ese de tener que ir todos los domingos a misa y pasar una catequesis, pues es algo... Había alguno que no le gustaría, ¿no? Pero bueno. Para ir bien vale una misa, ¿no? Claro, eso es algo aceptable si te garantizan primero por un lado lo que es la defensa frente a apaches sobre todo, que eran el enemigo principal de toda América. Y además te traen nuevos sistemas de producción en escala, o sea, ya no pasas 18 horas diarias buscándote un plato de comida, ya entonces ya empiezas a tener hasta ocio para ir a misa, ¿no? A la iglesia, porque llevar un plato de comida a la mesa pues te cuesta nada más que 6 o 7 horas máximo. Así es como se miden, ¿no? En arqueología, cómo se miden las cosas. Jorge, nos quedan 4 minutos de programa. Venga, termino con esto rapidito. Exactamente. Termino con esto rapidito. Entonces, lo que tenemos... Estos indios aceptan lo que es la cultura española y a la segunda generación e incluso a la primera pues se dan cuenta que ya no pueden vivir sin la cultura española. Porque claro, te da unas cosas buenas que no tienes viviendo en el bosque. Entonces algún pueblo se rebela contra los españoles, se enfada, se va al bosque. Y lo que empiezan a hacer los soldados presidiales en ese momento es decir, bueno, espera, vamos a dejarles 2 o 3 días en el bosque que maduren
Y al cabo de los 2 o 3 días ellos mismos volvían otra vez a la misión porque ya no podían vivir en el bosque. O sea, ya habían llegado a la civilización y tenían que vivir como españoles. Con esto lo que tienes es luego después los indios agresivos. Los indios agresivos fueron los que fueron un tormento para España a lo largo de toda la presencia española en Norteamérica, y en concreto sobre todo los apaches, porque fueron los más agresivos y los que ellos defendían su sistema de vida, y su sistema de vida era pues el vivir de la caza, de la pesca, de la recolección y de lo que saqueaban a españoles y a otras tribus. Entonces ellos nunca quisieron integrarse en el Imperio Español. Por ahí están diciendo, hay libros y hay gente que está diciendo que eran muy amiguitos de los españoles, pero los documentos dicen otra cosa totalmente distinta. Los apaches, además el nombre apache es un nombre que viene de una lengua zuñi de la zona del Nuevo México Sur, que probablemente signifique el enemigo. Esa es la traducción. ¿El enemigo de quién? Pues el enemigo de todos, de comanches, de españoles, de otras tribus. Todo eso costó. Lo que es el llegar hasta la Santa Fe, el llegar hasta Texas, el llegar hasta California, costó una enorme cantidad de vidas humanas y sangre y esfuerzo. Y toda esa conquista pues se hizo. Claro, el señorito de Sevilla o el señorito de Madrid no iba a querer ir a la frontera allí a pegarse con los apaches. Entonces, cuando hablamos de españoles, en realidad lo que estamos hablando es de americanos hispanizados. Hay que tenerlo claro. Entonces, así es como fue la conquista. Bueno, como nos quedan 2 minutitos, no queremos irnos sin que nos cuente dónde se puede comprar el libro, dónde se puede adquirir, dónde poder leer tu libro, claro. Interesada en comprarlo, bueno. Así es. Bueno, el libro se puede comprar en todo el mundo a través de Amazon. Es lo bueno que tiene Amazon, que estés donde estés puedes comprar el libro. Exacto. Lo único que hay que hacer es vuelve a nombrar cómo se llama el libro, dónde pueden adquirirlo, para que la gente, bueno. Sí, el libro se llama Presidio. Exacto. Con que pongan Presidio, ya le va a salir, porque la verdad es que no hay mucha mercancía llamada como tal en Amazon. Con que pongan Presidio o con que pongan mi nombre completo, Jorge Luis García Ruiz, pues en Amazon ya les va a salir el libro. Perfecto. Y bueno, si quieren enterarse de la historia, pues les recomiendo la lectura. Exacto. Pues muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias, Jorge. Un placer. Enhorabuena por tu labor. Gracias a todos por tenerme aquí.